Queremos enviar un saludo afectuoso, cristiano, a nuestros hermanos que nos acompañan a través de las redes sociales. Hermanos, gracias por estar con nosotros nuevamente. Usted se une el día de hoy, le damos la más cordial bienvenida y esperamos que el Señor hable a través de la predicación de su palabra. A todos ustedes y a los que están aquí presentes, les invitamos que busquen en sus Biblias Filipenses capítulo número 2, versos 12 al 18, que es donde va a estar basado el sermón en esta mañana, cuyo título es Luminares en el Mundo. Así que preparemos nuestra mente, nuestro corazón, para que el Señor llene cada necesidad de acuerdo a como su Santo Espíritu así lo disponga. Adelante, pastor. Hay un dicho popular que siempre vimos por ahí. Lo que tú haces muy bien con las manos, lo borras con tus pies. ¿Entendieron eso? ¿Qué significa eso? Alguien que hace bien las cosas primero y después se descubre que su vida no iba de acuerdo con lo que estaba diciendo. ¿Ya caímos en cuenta? No. Porque una cosa es decir, yo soy cristiano, ¿no? Y otra cosa es vivir como tal. Una cosa es decir, yo vivo para Cristo, pero los fines de semana, en la noche, el sábado, me voy a dar una bailadita por ahí. ¿Está bien? Y vivo una doble vida. Entonces la gente ve todo eso, lo observa. Porque una cosa es decir que soy creyente, otra cosa es vivir. No solamente creer, saber. Se puede conocer mucho de la Biblia, pero vivirla es la cosa diferente. Es decir, lamentablemente en estas últimas semanas se ha sacado a la luz lo que un gran hombre hizo por los agricultores, por la gente, los jornaleros allá en el estado de California, ¿no? Le erigieron estatuas, pusieron las colas de las calles, avenidas, muchos su propio nombre, los parques y lo demás, y ciertos murales. Recibió mérito de parte de algunos presidentes. Después de una investigación de algunos años, viene a descubrir que era un pedrasta. Viene a descubrir que había violado a jovencitas, se dejaron por su nombre, y una de sus grandes amigas, fundadora, cofundadora del movimiento, la señora Huerta, destapó todo esas cosas. ¿Qué hicieron ahora? Taparon las estatuas, borraron todo. El gobernador y los demás, los alcaldes, dijeron que iban a quitar los nombres de las calles que llevan el nombre de él. Eso es un poco vergonzoso, ¿no es cierto? La familia se siente muy entristecida por eso. En esta sección que vamos a discutir y vamos a ver, esta sección inicia la última fase que él está haciendo en su exposición, que hemos venido viendo y estudiando a través de esta semana, con excepción de algunos domingos que hay algo especial, lo tengo otro predicador aquí, en relación a la humillación y la exaltación del Señor Jesucristo. El ejemplo supremo de él, del sentir como Cristo. Hay en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Nos está llevando en todo eso. Así que por tanto, cuando él empieza a decir, fíjese bien, siempre hay que pensar bien las palabras, la conjunción gramatical. Aquí, esta conjunción que conecta el párrafo anterior, está haciendo un enfoque completamente distinto, porque viene relacionado con lo que él viene diciendo desde atrás. Por tanto, a veces la palabra, la gramática ayuda mucho para entender esas todas cosas.
Las relaciones del cristiano, habla de las relaciones del cristiano dentro del cuerpo de Cristo, cómo nos comportamos. En la primera sección, para mí, el vivir es ¿qué? ¿Qué decía Pablo? Cuerpo de Cristo. Que hay en vosotros este es el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Tiene que ver el comportamiento del creyente dentro del cuerpo de Cristo en cuanto a nuestra conducta interior dentro de la iglesia. Pero también la segunda parte tiene que ver en relación con el mundo que nos rodea. ¿Cómo reflejamos nosotros eso que decimos que somos cristianos? O sea, en el capítulo 2 que estamos viendo, versículo 1 al 11, el tema central aquí es sencillamente ser imitadores de ¿quién? Hay en vosotros ¿qué cosa? Este sentir que hubo Cristo Jesús. Nos da la base, porque dice, por tanto, viene trayendo lo que está explicando atrás. Después de ese ejemplo maravilloso, grandioso, de la humillación de Cristo en todo, esta sección ahora nos presenta a nosotros las razones por qué debemos imitar a Cristo. Hay en vosotros este sentir que hemos visto. Y poder decir para mí el vivir en Cristo, ¿cómo lo vamos a hacer? Una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo. Hay que tomar en cuenta eso. Hay tres cosas que quiero compartir durante estos minutos. Primero, la obediencia que debemos tener al Señor. Segundo, esa operación de Dios en nosotros, porque todo lo puede ¿quién? Porque Él pone en nosotros el querer y el hacer su buena voluntad. Y luego, digamos, la obra de Dios en nosotros. Cómo vamos a vivir, cómo vamos a actuar. Porque nosotros no estamos solos. Yo no puedo vivir la vida cristiana sin Él. Recuerde que el Señor dice, sin mí, que nada podemos hacer. Y Pablo le está diciendo a los hermanos de Efesios, de Filipenses, que hay una obediencia constante, solo no aparente mientras Él esté, como por ejemplo muchos de los gente que trabaja en una compañía o tiene sus constructores ahí, o sus jefes, sus peones. Cuando yo trabajaba, recién convertido hasta cierto punto, trabajaba con una compañía constructora como timekeeper, o sea que lleva la planilla de los trabajadores. Cuando yo miraba que el jefe, el foreman, o sea, el que dirigía el trabajo, estaba ahí y todo el mundo estaba trabajando. Yo estaba en mi pequeña oficina ahí tomando los datos. Y cuando él salía para hacer alguna diligencia, ya se sentaban todos a tomar café, tomar agua, y no se movían. Pero uno de ellos, apúrate, y mira, ya ven el jefe. ¿Pasa así algo con alguno, no? Si no, pregúntenme a Rubén de eso, su gente que trabajaba con él. Y muchos otros. Si no hay en el taller, allá viene, y yo, vale, vamos, ya. Por eso está diciendo él, y quiero que nos fijemos bien en esto aquí. Por tanto, amados míos, como siempre, este adverbio de tiempo, siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, solo cuando estaba Pablo, vamos por favor, no Pablo, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué tenían que hacer ellos? Ocupados de vuestra salvación. Los filipenses siempre habían obedecido al Señor, no solo cuando Pablo estaba presente, porque cuando uno ama al Señor, uno vive por el Señor y ama al Señor y obedece al Señor. Recuerde que él dijo en una ocasión en Juan 14, versículos 15 y 23, si me amáis, ¿qué cosa? Guardad, ¿qué? Mi mandamiento. El que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él
y haremos morada con él. El que me ama. Y en otro pasaje ahí el Señor dice, ¿por qué ustedes dicen que me aman y no hacen lo que yo digo? Un hijo que ama a su padre, ¿qué hace? ¿Lo obedece cuando le da la gana? Lo obedece porque le ama. No por miedo, no por temor, sino por respeto. ¿Y cuál es el motivo? ¿Por qué? Porque recuerde bien, Cristo, dijo Pablo, me hizo obediente hasta cuándo. Bueno, discutimos eso, hasta la muerte. Fue obediente hasta la muerte. Ese es el motivo de obedecerle hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Y la manera de hacerlo, cómo lo vamos a hacer, ¿qué es lo que dice el texto? Vamos al texto. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros veamos? Versículo número 12, la última parte del 12. Nos está diciendo aquí, mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupados en vuestra salvación. ¿Cómo lo vamos a hacer? No tiene que ocuparse para lograr su salvación. Como estamos hablando en mi clase hoy, que la salvación no es por obras, sino ¿para qué? Para buenas obras. No tratar de esforzarse para ganarla o mantenerla. Porque escuché una vez a un hermano que asistía a la iglesia nazarena, que es la iglesia nazarena de la tendencia pentecostal, que me decía, mire, pastor Castrillo, yo trato de hacer lo mejor que pueda, portarme lo mejor para mantener mi salvación. ¿Ves lo que me dijo? ¿Está correcto eso? Porque el día que yo peque, yo pierdo mi salvación. Hay que ver un contexto también. Y una vez estaba predicando yo sobre la seguridad de la salvación, y al terminar de predicar, un hermano, un diácono, eso que usted dijo no está de acuerdo. No estoy de acuerdo con usted. Porque ¿qué de aquel que cometió adulterio? Que cometió fornicación. ¿Se salva? Entonces yo le contesté. ¿Qué de aquel que tiene amargura en su corazón? Que no le habla a su hermano. ¿Es pecado o no es pecado? Porque muchas veces mis hermanos de ciertos movimientos carismáticos, o sea, hacen igual que la Iglesia Católica Romana. Clasifican los pecados mortales, ¿no? Pecados veniales. Pecados mortales es adulterio, fornicación, etc. Pero pecados veniales son una mentirita blanca, una mentirita negra. ¿Es pecado o no es pecado? ¿El mentir es pecado? Si usted metió, oye hermano, ya perdió su salvación. No, hermano. Hay que ver el contexto, qué es lo que dice la Escritura. Muchos definen el pecado. Solamente los pecados, como dicen, los pescados grandes. Que de aquí pues las sardinitas. Que usted miente, que engaña, que hace truco. ¿Es pecado o no es pecado? Entonces todos estamos perdidos. ¿Te fuiste, Marcelino? Hay que ver bien. Cuando dice ocupado con vuestra salvación, no es tratarse de portarse lo mejor que yo pueda, porque eso tiene que ir con una consecuencia normal, natural, porque el que está en Cristo, ¿qué cosa es? La cosa que viejas pasaron. He aquí todas son ellas nuevas. No tratar de portarse bien, porque es una exhortación para vivir un cristianismo práctico. Es andar, miren lo que dice la Escritura aquí, en Efesios capítulo 4, el versículo 1, cuando Pablo está escribiendo a los hermanos de Efesios, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que andéis de la manera que es digna
con que habéis sido llamados. Nos dice en Efesios 4, porque Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Pero hay que fijarse bien en la construcción gramatical, porque muchos cometen errores porque no se fijan bien en la construcción gramatical. Hemos sido escogidos en Cristo, y a través de Cristo, y a través de Él, entra la elección, a través de Él. Sencillamente dentro del plan soberano que Dios tiene. Él nos llamó a vivir una vida separada, vivir aparte, porque recuerde que ya hemos explicado aquí que ese término santo tiene doble connotación. Somos sacados de la miseria, sacados de y dedicados a. ¿Entendimos? ¿Dónde estábamos nosotros? ¿Porque alguno merece la salvación? Hablando con mis estudiantes hoy en mi clase, porque no es justo, no aquí nada, es lo bueno. Y las obras nuestras, como dice Isaías 56, son como trapos de inmundicia, no tienen ningún valor, sencillamente. En ese sentido, nosotros tenemos que ver prácticamente andar dignamente, honrar el nombre del Señor en cada fase y aspecto de nuestra vida. Estaba leyendo, como me gusta leer mucha historia, sobre todo estaba leyendo sobre uno de mis favoritos, Alejandro el Grande. Aquí hay uno que se llama Alejandro el Grande, de estatura, de gordo, todo. Pero Alejandro el Grande, en cuanto a su tremendo genio militar. Tenía un soldado que se llamaba Alejandro también. Y ese soldado era un albadrín. Que le gustaba echarse sus cañazos, andaba una conducta mala, y le dijeron a Alejandro, mire, este soldado no se porta bien. Y lo mandó a llamar. ¿Cómo te llamas? Alejandro. Mucho cuidado. Pórtate bien o cámbiate el nombre, porque me estás deshonrando a mí, que me llamo Alejandro. Interesante eso. Andar en una forma indigna y no dignamente con él. Como quiere el Señor, estamos deshonrando al Señor, ¿no es así? Primera Tesalonicenses 2:13, cuando Pablo le escribe, y os encargábamos que anduviese como es digno de Dios, que nos llamó a su reino, a su gloria. ¿Cómo la manera de andar? De manera de vivir, de ocuparnos de nuestra salvación, andar dignamente. Y la segunda cosa, andar santamente. Puede ser una vida recta. ¿Qué es lo que dice Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16? Sino que aquel que nos llamó es santo. Así también, sed vosotros, ¿qué? Santos en vuestra manera de vivir. No quiere decir que va a tener una coronita arriba que dice santo. ¿Qué? Los padres de la Iglesia Católica a los santos le ponen una aureola arriba. ¿Cierto? Porque no hablando de santo aquí es sencillamente nuestra manera de vivir, la manera de ser nosotros apartados. No que andemos con la cara que nos mata una mosca. Y nadie no. Estamos en el mundo, pero ¿qué? No somos del mundo. Y no tenemos que vivir como el mundo, ni imitar al mundo. Porque Cristo está. Ser santo, ¿por qué? Yo soy santo. Ocupado en vuestra salvación, viviendo dignamente y viviendo santamente. Tened en la cabeza. ¿Y cómo opera aquí? ¿Quién hace eso por nosotros? ¿Qué dice el versículo número 13? ¿Qué dice? Sígame, por favor. Porque Dios es el que en vosotros produce ¿qué? El querer como el hacer por su buena voluntad.
¿Para quién dice esto? ¿Para el incrédulo? ¿O por el creyente? Para el creyente. Dios efectúa la obra de salvación en aquel que recibe a Cristo como su Salvador personal. Es la base de la misericordia y la gracia de Dios. Que recuerde que lo que dice en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, estando nosotros muertos en pecado. Pero Dios, esa preposición, esa palabrita ahí, que esa conjunción, persona, se cambia. Pero Dios, que es rico, ¿qué? En misericordia. Que estando aún nosotros muertos en pecado, ¿qué hizo Él? Nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia, por su misericordia, nosotros somos salvos por la fe. Porque nosotros la salvación es por gracia, por medio de la fe, que es un don de Dios. Quiero explicar eso. La gracia es el don. La fe es el medio para alcanzar esa. La gracia, la fe es el medio para alcanzar esa gracia. Gracia por la fe. Y ese es el proceso en su soberanía, en su grandeza. Pero su soberanía no actúa aparte de la voluntad de Dios, de la voluntad del ser humano. Porque Él dice, venid a mí. Él dijo, no queréis venir a mí. Vosotros no queréis venir a mí. Él no obliga a nadie a salvarse. ¿O sí? Lo arrastra, como dicen algunos en su teología, que usan, por ejemplo, la teología calvinista, dice la gracia irresistible. ¿Cuántas veces el pueblo de Dios resistió al Señor? El que cree en el Hijo de Dios, ¿qué tiene? Y el que rehúsa, ¿qué? Al rehusar está rechazando, resistiendo la gracia de Dios, ¿no es así? Estoy equivocado, dígamelo. Muéstremelo en la palabra, no una idea preconcebida que aprendió por ahí. El que cree tiene vida eterna, pero el que rehúsa, fíjese bien, rehúsa, aleja, rechaza y está rechazando la gracia de Dios, tiene condenación. Nos está diciendo aquí, por supuesto, ocupad vuestra salvación. El que Él pone en nosotros el querer y el hacer, nos da la capacidad, la fortaleza, nos da la energía, nos significa sencillamente que Él nos permite actuar de una manera productiva en nuestra vida personal. Porque Dios en sí es el agente de la manera constante, el poder eficaz de Él en la vida nuestra. Esto demanda sencillamente eso, demanda una comunión profunda, íntima con el Señor, que no está relacionada mucho con Él. Mira lo que dice el Señor cuando está hablando de la metáfora del capítulo 15 de Juan. Yo soy la vid, ¿y vosotros qué? Los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto, porque separado de mí, ¿qué? Eso significa comunión, intimidad profunda. Usted no tiene esa intimidad profunda con Dios, simplemente un simple religioso, persiguiendo simplemente dictados de religión o su sistema doctrinal donde aprendió. Simplemente es un religioso, pero comunión íntima profunda con Él. Tanto esa comunión profunda, íntima con Él, que el Señor le dijo a sus discípulos, mismo en capítulo 15, ya no os llamaré ¿qué? Siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Más bien llamaré amigo. Hay una diferencia en el sentimiento. Saludos. Que vaya bien. Si tiene que ir a predicar a una iglesia por aquí, porque el pastor está enfermo,
A él le gusta mucho el predicador, el otro domingo va a estar allá en Francisco. Sí. Ok, Dios le bendiga. Una cosa que tenemos que hacer aquí. El propósito es por su buena voluntad. La obra de salvación, Él la inició, recuerden bien, lo que estamos hablando en Filipenses 1:6, quiero que nos fijemos bien. Lo que estamos hablando aquí, ustedes fíjense en la palabra, no en lo que yo digo, sino lo que dice la palabra. Efesios, aquí en Filipenses, estando persuadido de esto, otra versión dice estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿le dejará él a medio camino? La salvación depende de él, no de nosotros. La parte de nosotros es responder, obedecer y seguir su ejemplo. Él se encarga de eso. Él perfeccionará hasta el día. Lo que Él empezó en mí, lo va a terminar. Sea lo que yo sea, pero Él, aunque seamos infieles, ¿el qué? Permaneciendo. Nosotros fallamos. Recuerde que el juramento que le hizo a Abraham, él juró por sí mismo, que cuando le dio la promesa de ser un pueblo grande y poseer todo ese territorio que aún no lo tienen todavía. A ti te daré la descendencia, tu descendencia será como las estrellas del cielo y la arena del mar. Y cuando él hizo el pacto de sangre, recordemos capítulo 15 de Génesis, que mandó a Abraham a sacrificar a unos animales, partirlos por la mitad, en una pequeña hendidura, para que la sangre corriera. Entre ellos se haga el pacto de sangre. Y los dos tratantes tenéis que ir y de regreso recitando las partes del pacto. Y si alguno fallara, ¿qué iba a hacer con él? Así como se hizo con esos animales, se va a hacer con él también. Pero Abraham partió con el Señor, caminó con él, el Señor lo mandó a dormir, hizo una siestecita como lo mandan los cubanos a otros después de su almuerzo. Él mandó solo, porque sabía que Abraham podía fallar. Él no falla. Y esa palabra está fiel para siempre. Él no ha desechado a su pueblo. Porque hay una teología por ahí, la teología del reemplazo, que la iglesia está reemplazando a Israel. Dios nunca rechazó, nunca dejó Israel. Lo castigó duramente, sí. Pero Pablo dice en Romanos capítulo 11, versículo 1, ha desechado para siempre el Señor a su pueblo. En ningún momento. Y puso como ejemplo a Elías. Cuando Elías desesperado huyendo, le dije, ¿qué estás tú, Elías? Todos me quieren matar por ahí y aquí estoy, yo solo he quedado. El Señor dijo, en un momento, yo haré que queden ¿cuántos? ¿Cuántos? 7,000. Y Pablo dice en capítulo 11, ahora está ese remanente fiel. Y a través de la historia, en medio de la turbulenta historia de Israel, siempre Dios ha tenido su remanente. Y Él no va a dejar de cumplir sus promesas con su pueblo Israel. Porque las promesas para Israel es tierra, reino. Para las promesas para la iglesia es celestiales, ¿no es cierto? Él nos ha prometido tierra para el pueblo de la iglesia. Entonces las promesas y todo para la descendencia de Israel. Él no ha cambiado nunca. Y ni cambiará nunca. Por eso dice, son sus atributos, sus ministerios, son eternos y para siempre. Claro, a través de la historia, Israel tuvo que sufrir consecuencias duras en el desierto, como vamos a ver más adelante. Porque nadie puede añadir o mejorar lo que Dios ha efectuado.
en la vida del convertido. Porque recuerde que estaba discutiendo en mi clase hoy, haciendo comparación. El asunto es no que nosotros somos salvos por obra, sino para. Hay una diferencia en las dos preposiciones. Efesios 2:10, ustedes lo conocen bien de memoria, porque somos hechura suya, somos creación suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para hacer buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Porque muchos me dicen, ahí, yo he hecho buenas obras, yo he ayudado mucho aquí. Por ejemplo, hay grandes millonarios que dan dinero para ayudar a la gente pobre en Sudán, en Nigeria y los demás. Eso no les salva. Está bueno que lo hagan, magnífico, gracias a Dios por eso. Porque alivia un poco sus problemas en ese momento. Pero no es como un mérito para decir, mira, Dios, yo estoy con esto. Como me decía siempre un señor dueño de un restaurante hondureño. A mí, el pastor, yo merezco la salvación. Yo merezco ir al cielo. ¿Sabes por qué? Viene gente aquí que necesita, yo le doy comida. Gente que necesita dinero para el transporte, yo le doy también. ¿No cree usted que yo me gané la salvación? No le digo, siento mucho. La salvación no se compra, es pura gracia. Y debemos vivir en ella. De modo que nosotros como cristianos, como creyentes, nosotros hacemos buenas obras no para mantener nuestra salvación, sino sencillamente nosotros hacemos porque ya somos salvos y está la evidencia de la salvación. Muéstrame tu fe sin tus obras, dice Santiago. Estamos estudiando Santiago en el estudio bíblico, vamos a llegar ahí en su tiempo. Yo te mostraré mi fe por mis obras. No solamente porque dice, tú dices que crees en Dios, magnífico, está bien. Pero los demonios, ¿qué? ¿Creen también y dejan de ser demonios? Pero hay mucha gente que dice que cree y no vive como tal. Porque Él es el que produce en nosotros el querer, el hacer por su buena voluntad. Esto, como dije, no se aplica a los inconversos, se aplica a nosotros. Segunda Tesalonicenses 2, 13 y 14, dice bien. Pero nosotros siempre damos gracias a Dios por los otros hermanos amados por el Señor, porque Dios nos escogió desde el principio para salvación. Pero mire lo que entra en juego para esa elección. Primero entra la obra santificadora del Espíritu Santo, ¿no? Él envió al Consolador para convencer al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Un día Él me convenció a mí, yo estaba errado por su palabra, la que me llevó ahí. Él usó la palabra de Dios. Mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad, dice bien, en los elementos que juegan en esto, nos llamó mediante nuestro evangelio, porque ¿cómo oirán si no hay qué? Les predique. Es nuestra tarea. Eso rótulo que está ahí no es simplemente un slogan, es un lema. Cada cristiano ¿qué? Un misionero. ¿Para qué estamos? Y también para creer en el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, la palabra y la fe en Jesucristo. La proclamación del mensaje. Vamos a la otra cosa. Estamos hablando de la obediencia. No solamente habéis obedecido mientras, todo el tiempo, siempre. La operación que Él hace a través de su obra. Él pone en nosotros el querer y el hacer. Ocupados de nuestra salvación dignamente y santamente. Recordemos eso. Y la otra cosa es aquí la obra divina que Él hace en nosotros. Versículos 14 al 18, que es lo que dice. Hacer de esto, ¿cómo? Miren la manera, ¿cómo va a hacerlo?
sin murmuraciones y contienda. Y nos dice la razón. Mire bien, ese es su versículo. Para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perfecta, perversa, perdón, en medio de las cuales resplandecéis como luminarios en el mundo. En otras palabras, debemos vivir sin incluir, sin todas las facetas de la vida nuestra, vida familiar, vida de negocios. Como alguien me dijo una vez, un hermanito por ahí, mire pastor, una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser negociante. ¿Qué me piensa usted? ¿Qué me dice usted? Hay una dicotomía ahí. Teníamos un joven en Panamá, de la iglesia nuestra, que estábamos empezando a formar ahí en Panamá. Vivimos en Panamá 7 años y empezamos a trabajar con jóvenes. Y este era un joven brillante, un hombre de tremenda capacidad financiera y también bien preparado en todo sentido. Líder entre los jóvenes, bien animado muchacho. Es la gente viajera vendiendo productos, ofreciendo productos de las compañías donde él trabajaba. Y una ocasión le tocó viajar ahí a Chiriquí, a la provincia de Chiriquí, en la capital que es David. En Panamá hay unos lugares que le llaman Jorón. Es una tienda grande con troncos y con paja arriba. Y tienen pista de baile para comer y lo demás. El muchacho fue, se sentó, compró una cerveza Balboa, compró también un whisky que venden ahí en Panamá. Y llegó un amigo que trabajó con él y lo conoce. Oye, le digo, ¿no eres tú el líder de los jóvenes de la iglesia central ahí en Panamá? ¿Cómo es que estás aquí tomando licor y tomando? No, dice, allá en Panamá yo soy cristiano, aquí nadie me conoce. ¿Conocen ustedes hermanos así? Que un día están aquí en la iglesia y el sábado por la noche van a una discoteca a mover el esqueleto. No, Señor, no podemos separar. No podemos hacer una dicotomía. Cuando digo de dicotomía, cortar, dividir. Uno tiene que ser luz en todo lugar donde estemos, ¿no es así? No, aquí soy cristiano y allá a la vuelta de la esquina me voy por allá a echarme a fumar un gran puro. ¿Qué digo? Estoy hablando de un incidente que yo tuve cuando estaba en mi segundo año del seminario ahí en Guatemala. Siempre nos mandaban tiempo de vacaciones, me mandaron a Puerto San José, por cierto, que es caliente. Entonces yo visitaba a los hermanos, me prestaron una bicicleta y me dio por los senderos por ahí y corté camino y casi tropiezo con un señor que estaba allí, estaba con el pan, casi lo golpeo, ay, hermano, y era un diácono de la iglesia. Y entonces se metió el puro en el bolsillo. Y yo todo asustado. ¿Qué está haciendo usted aquí? ¿Y usted qué hace aquí? Pues de repente empezó a salir humo del bolsillo. El diácono de la iglesia. Hay algunas iglesias aquí en Estados Unidos, una vez que fuimos, que nos invitaron para Thanksgiving Day allá en Miami, amigo nuestro que fue, mi Señor nos ayuda a encontrar a Cristo, nos invitó para ir ahí. Y ¿sabe qué? Mientras estaban sirviendo ahí la comida, el desayuno, estaban unos 4 diáconos allá al otro lado. ¿Qué pasa? Aquí mismo en la fellowship. Yo di la vuelta por ahí para ver, estaban 2 diáconos.
¿Pero qué clase de cristiano? Doble vida. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? Porque recuerden, lo que hagamos nosotros debemos de hacer perjudica la obra del Señor, ¿no es así? ¿O no? Tenemos que hacerlo nosotros aquí negativamente, sin murmuraciones ni contienda, para que sea irreprensible, hijo de Dios sin mancha. Cuando está hablando ahí, sin murmuraciones ni contienda, negativamente, en muchas iglesias, muchos refunfuños. ¿Sabe que la palabra murmuración en el griego significa uno que habla entre dientes? Tanto no estoy de acuerdo. Me cae mal hablando de eso. Está refunfuñando. Eso significa hablar entre dientes. Refunfuñar. ¿Y sabe qué? La actitud de muchos creyentes también, aún en la iglesia primitiva ya había eso, ¿no? Murmuración, queja. Recuerde cuando la iglesia estaba creciendo, dice que hubo murmuración de los hermanos que eran de origen griego, de educación helenista, contra los hebreos, porque no atendían bien a sus esposas. Entonces dice en la versión, la Biblia latinoamericana, dice, surgió una queja de parte de los judíos helenistas. En la Biblia viviente dice, hubo muestras de descontento de los creyentes que hablaban griego. ¿Y el pueblo de Israel cuántas veces se quejó en el desierto? ¿Cuántas veces murmuró? Se quejó contra Dios. ¿Y cuántas veces el Señor tuvo que darle palo? Una vez murmuraron y el Señor les mandó una serpiente venenosa, ¿no? Sí. Y aún, ¿usted sabe que una persona amargada, una persona que está quejándose, contamina a otros? ¿O no? ¿Y sabe que esas murmuraciones han traído destrucción espiritual en muchas de nuestras congregaciones? Conjuntamente con las mismas murmuraciones que están en contienda, y eso produce división en la iglesia. Mire lo que dice Pablo cuando escribe aquí a los hermanos que estamos discutiendo acá. En el capítulo 1, del versículo 3, nos dice aquí, sencillamente, como en Filipenses, capítulo, sí, el versículo número 3, nos está diciendo aquí, rogando siempre, más adelante, que abunda en oración, nuestro amor abunde más, porque las contiendas lo que producen es sencillamente división entre la congregación. Uno de los grandes autores que me gusta leer mucho, tal vez yo no estoy de acuerdo con algunos planteamientos, pero ha sido un hombre profundo. Sirvió como el director del seminario de Dallas Teológica por casi más por 50 años. Tremendo maestro. Él dijo una vez, escribió, él dijo así, las quejas son síntomas claros de problema espiritual profundo asentado en la vida de los cristianos. El quejarse es síntoma que está fuera de la comunión con Dios. Así que uno que se queja aquí, uno se queja, mire pastor, que no hay platos, mire que está sucio ahí, mire pastor, que aquí nadie hace nada. Entonces yo le pregunto, ¿por qué no lo hace usted? No, porque los diáconos tienen que hacerlo. Se quejan de todo. Y eso no está correcto. Y la conducta nuestra, ¿cuál debe ser? ¿Qué es lo que dice el versículo 15? Para que seáis ¿qué cosa? Irreprensible, sencillo, hijo de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. En las cuales, aquí está el tema, resplandecéis como
como luminares. Nuestra conducta tiene que ser irreprensible, y el término irreprensible significa sin falta de defecto o que no tenga cola que le pise. Es la corriente aquí. Sencillamente, sencillo significa no con mezcla de nada. El vino no se debe mezclar con agua. Metales no tienen que mezclarse con otra clase de metales porque lo debilitan. Y lamentablemente en nuestras iglesias, en muchas de nuestras iglesias, y espero que la nuestra no, espero que no, hay una mezcla de paganismo. Por ejemplo, en estos últimos días, los famosos huevos de Pascua, los conejos ahí, en la Casa Blanca estaba uno con un conejo ahí. Y siempre decían, ahí donde vivimos nosotros en la iglesia metodista, que dice, today is hunt web, egg, hunt egg. Ir a buscar huevos. El único huevo que podemos buscar es los que vende el hermano, por Tarco. Ahí no lo pone ningún conejo ahora. Y muchos hermanos les gusta celebrar el Halloween, esa fiesta pagana. No, que es eliminación. No mezclamos uno con el otro. O somos cristianos o no somos cristianos. Porque dicen, no imitéis al mundo. No seáis como la gente del mundo. Somos diferentes. Por siempre me gusta mucho esa expresión del doctor John Stott. Nosotros los cristianos somos una contracultura dentro de la cultura que nosotros vivimos. Estamos viviendo hoy una generación maligna, perversa, una generación torcida, pervertida. Nosotros debemos ser luz en medio de las tinieblas. Recuerde que el Señor dijo, estaba citando Rubén hace un momento, el Señor dijo, vosotros, yo soy la luz del mundo, pero también nosotros debemos reflejar esa luz, como la luna refleja la luz del sol, ¿no es así? Él dijo, vosotros sois ¿qué? La luz del mundo. Ese es el tema que tenemos en la Escuela Bíblica de Vacaciones. Luminarias, iluminar. Nuestra responsabilidad es esa. Porque antes, nos dice Pablo en Efesios 5:8, eran tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor. Andar como hijos de luz. ¿No es así? Es lo que tenemos que hacer nosotros. Es nuestra responsabilidad. Diferente completamente. Esa tiene que ser esa relación íntima, profunda con el Señor, que debe existir entre nosotros. Y él termina la última parte, tiene que ver con su testimonio aquí. Ser luminarias en el mundo asido de la palabra de Dios, no como que digan otros, sino que es lo que dice la Biblia. Y él invita aquí a los hermanos a recordarles que él pronto va a partir. Miren lo que dice aquí. Versículo número 19, 16 y 17. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, aunque sea derramado en libación sobre sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros, así mismo, gozados y regocijados también. Y al final él dice todo lo que en capítulo 4, versículo 9, él podía decir con autoridad, lo que aprendiste y recibiste y oíste de mí, que es. En este pasaje nos presenta un equilibrio entre la doctrina y la práctica. Una otra es saber, y la otra es vivir. Después de poner la verdad en relación a la persona de Jesucristo, Pablo nos expone lo que debemos vivir nosotros, haga a nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La exhortación apostólica es que debemos procurar que los efectos de la salvación
actúa de una manera dinámica en la vida nuestra, llevar nuestra vida hasta el punto de las últimas consecuencias, si es posible, que debemos mostrarla a través de una vida recta, santa, de servicio, de transparencia. Debemos mantener esto. Dime lo que crees y dime cómo lo vives. La fe se evidencia a través de las obras de la conducta. La gente va a conocer el Evangelio de Jesucristo a través del Evangelio que Julio Castrillo y los miembros de esta iglesia lo vivan. ¿Qué entiendes? Nosotros somos luz, somos luminaria en este mundo y vivamos como tal. Que Dios nos bendiga.